Buenas tardes, mi nombre es Nelson Betancourt, alumno de Administración de Empresas a Distancia. A continuación me va a permitir desarrollar los temas correspondientes al tercer corte en lo referente a las unidades 5 y 6. En el presente mapa conceptual desarrollaremos la actividad número 5 o la unidad número 5 que nos habla sobre los principios de la organización. Como es sabido, toda organización debe regirse por principios para que exista racionalidad. A continuación trataremos los siguientes temas referentes a la unidad 5. La unidad de mando, principio de escalar, norma de excepción, amplitud o tramo de control, principio del objetivo, principio de la coordinación y principio de la especialización. Al respecto, la división del trabajo nos habla que en principio es la separación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, dando lugar a la especialización del trabajo. Es decir, que nos habla de la individualización o la definición de una especialidad específica. Por tal motivo deben considerarse dos aspectos: las actividades propiamente dichas y los trabajadores. De tal forma que podemos distinguir lo siguiente: que las causas de la división del trabajo son los hombres, que los hombres son diferentes, la base del trabajo en equipos y los conocimientos y capacidades. De igual forma, otra consecuencia o causa son las ventajas de la división del trabajo, la utilización de economía de capacidades del trabajador y mejor administración de los métodos de trabajo. Con respecto a la unidad de mando, empezaré por considerar que en la unidad de mando las relaciones de superiores y subordinados, este último le rinde cuentas a un solo jefe. Estamos hablando pues del subordinado. Lo anterior significa que la organización debe asegurar uniformidad en las órdenes con el fin de facilitar el control. Podemos observar que un defecto que presenta esta unidad de mando es la existencia de una incompatibilidad con la especialización. Cuando hablamos del principio de escalar, pues se comprende que debe haber líneas claras de autoridad desde la cima hasta el fondo de la organización. Por consiguiente, la claridad se logra mediante la delegación por niveles desde el director hasta el nivel de trabajo. Por último, podemos decir que la división vertical de la autoridad es la línea desde el presidente hasta los empleados. Con respecto a la norma de excepción, decimos que hace referencia a que el Ejecutivo investiga aspectos de su responsabilidad y los delega, pues definiendo qué asuntos son los que se pueden delegar y cuáles son los asuntos que puede asumir como ejecutivo, con el propósito de aligerar la carga del trabajo de los directivos para que puedan enfrentarse a los problemas importantes de la gestión. Por eso puede decirse que esta norma se relaciona con el proceso de delegación y no tiene vigencia. Cuando hablamos de la amplitud o tramo de control, pues consideramos que la amplitud del control raramente es uniforme en toda organización. Esto depende del tipo de organización, donde el Ejecutivo puede coordinar hasta 15 puestos exitosamente. Luego está el principio de objetivo. En principio, todas las actividades de la organización deben relacionarse con objetivos, es decir, deben tener unos objetivos definidos. Es decir, que la existencia de un puesto se justifica solo si este puesto pues apunta al cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo tanto, al organizarse debe tener presente que la finalidad de la organización es promover la eficiencia y simplificar el trabajo. Tenemos ahora el principio de la coordinación. Este principio considera que las unidades de una organización siempre deben mantenerse en equilibrio. Por tal razón, el administrador debe buscar equilibrio en todas las funciones de la empresa con el fin de ser eficaces. Cabe concluir que la estructura organizacional debe proporcionar o propiciar armonía y sincronización de recursos de la empresa para cumplir los objetivos generales. Cuando hablamos del principio de la especialización, hacemos referencia a que el trabajo debe limitarse hasta donde sea posible y que concierne a la delegación horizontal de la autoridad. En concreto, podemos decir que la organización debe ser tan simple como sea posible. Con respecto a la unidad número 6, nos habla de la asignación de tareas. Esta asignación de tareas, en principio, pues nos habla de que las organizaciones necesitan
de personas capacitadas, polivalentes y flexibles, que participen y se integren en el proyecto empresarial y que sean capaces de asumir el entorno competitivo de los nuevos mercados. En este orden de ideas se consideran los siguientes aspectos: la asignación de tareas, la organización por comités, la amplitud y enriquecimiento del puesto. Con respecto a la asignación de tareas, hace referencia a que las tareas y objetivos serán llamados de forma estratégica o objetivos estratégicos. Y se consideran dos aspectos importantes, que son que los subalternos deben considerar la formación de tareas, apreciación, remuneración, promoción, apoyo y medidas disciplinarias. Y en segundo lugar, que el control, en el cual se deben tener en cuenta los compromisos, los objetivos, la corrección de errores e información. Con respecto a la organización por comités, para empezar podemos decir que es un sistema de organización que suplementa a la vez a la organización de línea y plana mayor. Entonces el comité es un grupo asesor estratégico para investigar los problemas o cuestiones del trabajo, para hacer recomendaciones y comunicar los resultados a los equipos. De esta manera encontramos una clasificación de estos comités, que son el comité ejecutivo, que tiene la misma autoridad que un jefe jerárquico, puede reemplazar o representar. El comité de consejo, cuando se da un problema para estudiar y presenta sus puntos de vista. El comité de control, son aquellos que no son tan frecuentes y desempeñan necesariamente un papel de autorización frente a los jefes jerárquicos. Y el comité de información, cuya función es recibir la información y tomar decisiones, y su autoridad es mínima. La amplitud y enriquecimiento del puesto nos hace referencia a que la amplitud del control raramente es uniforme en toda organización y depende del tipo de organización. Por ejemplo, en algunas compañías descentralizadas en las que las unidades operacionales son prácticamente autónomas, el ejecutivo o superior puede llegar a coordinar con éxito hasta 15 o 12 puestos. Esta es el resumen de las dos unidades. Muchas gracias por la atención.